Jauría, de Mayelis González. No hay sitio para mí en el mundo del hombre, y no tengo tampoco en ningún otro mundo. No hay sitio para mí en todo el universo. Olaf Stapledon. 1. Todos los cachorros nacieron muertos, o murieron al poco tiempo de nacer. Creo que fue lo mejor. A ellos no les gustaban las preñadas. Era normal. No sabían quiénes las habían impregnado y sentían desconfianza. Posiblemente padecieran celos de esos otros machos hipotéticos, pero no había ningún otro macho. Ellos eran los primeros que conocíamos. En la comuna solo había hembras. Supongo que algunas llegaron a pensar que así era como funcionaban las cosas. Los enfermeros humanos venían y te llevaban a aquellas habitaciones blancas en que los doctores te anestesiaban para las revisiones, y cuando alcanzabas la edad adecuada, te inseminaban. 3 meses después, dabas a luz entre 4 o 5 cachorros que eran llevados lejos a los pocos días por esos mismos enfermeros. Pero yo sabía que no era así. Callis se había encargado de explicarme. 2 semanas después de que nos encontraran en el bosque, ateridas de frío y muertas de hambre, y nos llevaran con ellos a su refugio, ya todas las preñadas habían dado a luz. El perímetro alrededor de donde dormíamos se fue llenando de pequeñas tumbas que cavaban las herders con las uñas de sus propias manos para enterrar los cadáveres de sus hijos. Los cuerpos nacían desfigurados, como si en ellos se hubiesen concentrado todos los efectos del virus que arrasó con la comuna. Creo que eso las salvó. Los fetos absorbieron todo el veneno y las dejaron a ellas intactas, pero huérfanas. Yo resulté ser inmune. No fui la única. Las que estábamos en el pabellón rojo no fuimos afectadas. Quizá estar sangrando en el momento en que se propagó el virus ayudó en algo. Escapamos del edificio abandonado y, a las pocas horas de caminar entre la escarcha de la primera nevada del año, nos topamos con las otras herders, las preñadas. A partir de ahí continuamos juntas. Nos protegimos las unas a las otras. Comimos raíces e insectos para sobrevivir. Al borde de la inanición o del canibalismo, ellos nos encontraron. 2. A menudo pienso en Callis. Lo más seguro es que haya muerto como el resto de humanos. Vimos sus cadáveres al abandonar el edificio. Las caras enrojecidas y llenas de pústulas, las manos crispadas por el dolor. Callis era bueno conmigo. Me enseñó todo lo que sabía sobre el mundo exterior antes de conocerlo por mí misma. Me consolaba con sus caricias mientras me inyectaba las hormonas que, ambos sabíamos, provocarían que el próximo sangramiento fuese más doloroso y abundante que el anterior. Pero era necesario. Yo debía prepararme para mi destino y Callis estaba ahí para ayudarme. No tengas miedo, princesa. Pronto estarás lista para la inseminación y verás que los sangramientos empiezan a doler menos. No estés triste. Yo te voy a cuidar. Mi destino era engendrar cachorros para que los humanos se los llevaran lejos. Debía ser fértil, mucho. De lo contrario, sería desechada, como pasó con otras. Por eso el dolor y las hormonas. Por eso los sangramientos como hemorragias y las revisiones en la habitación blanca con la anestesia. Callis me explicó que el mundo no siempre fue así. Antes de la guerra había ciudades donde vivían muchísimos humanos como él, y tierras verdes para cultivar y gran variedad de animales. Yo era un animal, y él también. Pero éramos animales diferentes al resto. Teníamos raciocinio, inteligencia.
Los humanos volvieron inteligentes a los pastores alemanes que les servían de compañeros en la custodia y persecución de sus enemigos. Les dieron manos en lugar de patas delanteras. Les permitieron percibir los colores y pensar por ellos mismos. Y entonces ya no fueron más pastores, sino herders. Callis me lo explicó sin tener una certeza absoluta de que yo lo estuviera entendiendo. Pero sí que lo hice. Con frecuencia mi humano me hablaba de su pueblo, de la hambruna a la que escapó su familia y de cómo los militares lo contrataron y empezaron a trabajar en comuna. Cada mes le enviaba a la madre la mitad de su paga. Le escribía largas cartas en las que recordaba su infancia y le mentía sobre lo bien que le iba. Cartas en que prometía que un día se volverían a abrazar muy fuerte. Pero Callis sabía que probablemente jamás la volviese a ver. A menudo se ponía a llorar porque no le gustaba estar allí, porque también extrañaba el calor entre las piernas de Vinia y en la comuna las relaciones carnales estaban prohibidas. Él fue el que me explicó lo del sexo y que aquello que nos hacían en la habitación, cuando nos anestesiaban, no era lo natural. En algún lugar de la comuna tienen confinados a los sementales. Se llaman así porque son herders que viven únicamente para que los doctores les extraigan el semen y con él las inseminen a ustedes y traigan más cachorros al mundo. Callis tampoco sabía dónde iban a parar los cachorros ni qué hacían con ellos. Pero un día, sin más, sacaron a Callis de su puesto. En el último turno en que cuidó de mí, me acarició la cabeza con una extraña nostalgia. No me advirtió que no volveríamos a estar juntos. Solo me sonrió y me hizo la confesión de que yo siempre le había recordado a su Gala, una pastora alemana que tuvo durante la niñez y que por eso me había tenido ese cariño especial. Debí presentir que aquello era una despedida. 2 semanas después sucedió lo del virus y todos murieron. Bueno, todos no. Nosotras sobrevivimos. 3. Ellos no tienen nombre, como los humanos. A nosotras nos designaban con un número, aunque Callis me llamara princesa cuando me hablaba bajito y me contaba sus cosas. Ellos, si bien no tienen nombres, saben perfectamente quién es quién. Saben, por ejemplo, cuál es el alfa de la jauría. Una jauría trunca, solo de machos. La única hembra que quedaba era una anciana desdentada que apenas si se movía del refugio. Solo uno de los pastores se ocupaba de masticar por ella lo que fuera que lograran cazar y ofrecérselo para que no muriera de hambre. Pero la anciana murió de todos modos, de la misma manera silenciosa en que vivió durante el tiempo que la conocí. Al principio todas nos quedábamos en el refugio mientras ellos iban a cazar. Conocían los lugares en que vivían los pequeños roedores y volvían al día siguiente con sus presas, de las que nos dejaban comer los restos. Creo que nos tenían un poco de miedo. Pensaban que, incluso las que no estaban preñadas o las que ya habían expulsado aquellos engendros emponzoñados, guardábamos algo venenoso en nuestro interior. Yo fui la primera que pidió incorporarse a la cacería. Por supuesto que tuve miedo e inseguridades. Aquellos pastores alemanes estaban acostumbrados a la vida salvaje. Por generaciones habían vivido por su cuenta, lejos de los humanos. No era una criatura creada en un laboratorio para fines que ni yo mismo entendía. Sin embargo, dudaba que cazar fuera uno de ellos. Pero me equivocaba. La primera noche de cacería, comprobé que mis sentidos tenían mucha más agudeza que los de los pastores. Podía escuchar el mínimo crujido entre los matorrales y oler la presencia de otras criaturas, su miedo a ser devoradas por la jauría. Los pastores quedaron muy impresionados y por primera vez sentí en lugar de su miedo
su respeto hacia mí. Al regresar al refugio, repartí equitativamente el fruto de mi persecución entre las herders, y ellas entendieron que, si salían a cazar como lo había hecho yo, ya no tendrían que esperar por la caridad de los despojos que los pastores les dejaban una vez que ellos terminaban de comer, con esa mezcla de repulsión, lástima e indiferencia. 4. Aquel sangramiento fue el peor de todos. Y ni siquiera tenía Calis para consolarme, para acariciarme con su mano rechoncha la cabeza mientras susurraba: «Princesa, mi princesita, pronto va a pasar». El nuevo enfermero era un ser frío y antipático. Cumplía con sus obligaciones de manera mecánica, sin preocuparse un segundo por mi dolor o mi incomodidad. Él sí que estaba incómodo. No podía soportar el olor del pabellón rojo, esa mezcla dulce y amarga de la sangre que se escurría de nuestros úteros y, con disgusto, se llevaba a cada rato un pañuelo a la nariz. Recuerdo que cambió mi suero. Los sangramientos nos debilitaban tanto que nos quedábamos postradas durante los días que duraran, apenas lanzando quejidos aquí y allá, de una cama a la otra del pabellón. El nuevo enfermero caminó con desdén hacia la puerta con la bolsa de suero vacía entre las manos. Lo miré de reojo y lo maldije en silencio. Quería a Calis de vuelta. Entonces lo vi trastabillar, sujetarse a los barrotes de una de las camas. Pensé que quizá el olor lo hubiera perturbado en serio. El enfermero se desplomó en el suelo y otros fueron a socorrerlo. Le dieron la vuelta e inmediatamente se apartaron del caído. Gritaron histéricos: «¡Es el virus! ¡Es el virus! ¡Está infectado! ¡Vamos a morir!». Los vi salir del pabellón en estampida. Fuera se comenzaron a escuchar gritos y estruendos de cosas rompiéndose en pedazos. Yo intenté moverme, pero me fue imposible. Estaba muy débil. Otras herders comenzaron a gemir. Teníamos mucho miedo. Nos habían dejado solas. Pasaron días y nadie entró en el pabellón rojo. Algunas dejamos de sangrar, pero ahora era el hambre y la deshidratación lo que nos debilitaba. Logré reunir fuerzas y ponerme en pie. Fui con mucha lentitud, cama por cama, comprobando que mis compañeras continuaran vivas. Algunas estaban desfallecidas, pero aún respiraban. Intenté hacer que despertaran. Fue muy difícil. Cuando estuvimos todas conscientes, salimos a buscar algo que comer. Caminamos renqueando por los pasillos desiertos. Las luces desde el techo brillaban demasiado y hacían que las baldosas blancas destellaran. Algunas íbamos dejando a nuestro paso gotitas de sangre que todavía se escurrían de nuestros vientres y entintaban el piso de un color menos muerto. Al rato empezamos a encontrar cadáveres. Los miramos con repulsión. La sangre coagulada y negruzca formaba un charco debajo. Los miramos con la misma repulsión que ellos a nosotras en los días de sangramientos. Pero la sangre de ellos, a diferencia de la nuestra, olía a destrucción y a exterminio. Olía a fin de una era, a apocalipsis. A punto de desfallecer, dimos con un pequeño almacén de alimentos y nos despachamos. Comimos con desafuero. Allí estuvimos una semana, hasta que no quedó nada de qué alimentarse. El edificio entero olía a podredumbre. Teníamos que salir de allí. Ninguna de nosotras mostraba signos de estar enferma, pero temíamos por nuestras vidas y por lo que podría pasarnos si continuábamos en aquel sitio repleto de muerte. Fui yo quien primero se puso en pie y caminó buscando la salida. Las otras me siguieron. 5. Pronto supe que el alfa de la jauría me despreciaba. Sentía rabia del novedoso respeto que me había ganado entre sus pares. Espontáneamente,
Yo había empezado a liderar las cacerías. Las herders nos comunicábamos muy bien entre nosotras. Habíamos empezado a desarrollar una especie de lenguaje por señas que quedaba fuera del alcance de los machos, por sus carencias de manos y quizás de intelecto. Sin embargo, aprendieron a seguirnos. Cada vez era más difícil encontrar las alimañas de las que nos alimentábamos. El invierno se había ceñido sobre el bosque y todo parecía haberse congelado. En la madrugada el viento rugía y amenazaba con quebrar los huesos. Muchas herders habían formado parejas con pastores alemanes. Dormían acurrucados en las noches para darse calor mutuamente. El resto del grupo los mirábamos entre la curiosidad y la envidia. Pensé que lo más lógico sería que yo hiciera lo mismo, que me buscara un compañero. Pero los pastores me parecían demasiado vastos. Eran, evidentemente, seres inferiores a nosotras, que habíamos sido genéticamente diseñadas por los humanos con una inteligencia similar a la suya. Sin embargo, muy probablemente, no existiera más de nuestra especie. ¿Y quién podría dar por seguro que siquiera quedaran humanos? Me era imposible calibrar las proporciones del desastre del virus. Una noche especialmente fría, él se me acercó. Era el macho que solía masticar la comida para la anciana pastora. Se había aproximado con cautela, esperando a ver si yo lo rechazaba. Me quedé muy quieta. Despacio, se colocó detrás de mí. Las herders teníamos un tamaño ligeramente mayor, pero yo estaba hecha un ovillo. Él se continuó acomodando hasta casi cubrirme con su cuerpo. El calor de su pelaje me reconfortó. Olía a madera y tierra húmeda. Cerré los ojos y me entregué a un sueño profundo y confiado. Al día siguiente partimos hacia la cacería. Unos cuantos, entre herders y pastores, se quedaron cuidando del refugio. El lugar donde cazábamos quedaba muy distante, en la periferia del bosque opuesta a donde dormíamos. Las criaturas de las que nos alimentábamos eran animales nocturnos, así que teníamos que esperar a la caída de la noche. Empezaban a emerger de sus madrigueras cuando el alfa me atacó. Me derribó al suelo con la fuerza de su embestida. Me defendí con uñas y dientes. No hubo mucho tiempo para razonar. El instinto animal del que tantas veces había oído hablar tomó el control sobre mí. Los otros estaban demasiado lejos y tardaron en ir a ver de qué se trataba aquel escándalo. Lo hicieron solo para cuando yo había logrado dominar la situación y tenía el macho alfa bajo mi cuerpo, todavía mordiéndome el pecho desprotegido con sus dientes filosos. No lo pensé. La furia me carcomía. Desgarré su cuello a dentelladas. Chilló de dolor y lo dejé huir. Su grito me devolvió a la realidad y tomé conciencia de mi propia crueldad. Lo vi correr despavorido hacia los arbustos, perderse en el bosque tupido. Sin embargo, yo sabía, y lo sabían todos, que estaba herido de muerte. Los pastores alemanes, que se habían puesto a ladrar enardecidos cuando se dieron cuenta de la pelea, me miraron ahora con ira contenida. Las herders no entendía qué estaba pasando. Yo hice una señal ignota con mis manos, como pidiendo su misericordia, pero no me entendieron. Tuve miedo de que aquel fuera el final. La jauría de machos se veía dispuesta a despedazarme. Entonces, el pastor compasivo, el que se había acurrucado a mi lado la noche anterior, caminó en mi dirección. Me miraba a los ojos con intensidad, pero sin rabia. Un brillo extraño le encandilaba las pupilas oscuras. Al llegar frente a mí, bajó la cabeza en señal de sumisión. El resto dejó de gruñir instantáneamente. Se hizo un silencio doloroso. Yo me sentía incómoda en aquella postura. Mi respiración agitada me hacía expulsar un vaho blanquecino por la boca. Acerqué mi cara a la cabeza del pastor y lo empujé con mi nariz
para indicarle que se irguiera. Así lo hizo. Cuando alzó la cabeza, percibí en sus ojos algo cercano a la veneración. No sabía qué estaría pasando por su cabeza, pero necesitaba que él entendiera que había sido el Alfa quien atacó primero, que yo solo me había defendido. No quería que pensara que era una asesina, una sanguinaria. El resto de pastores, uno por uno, fue inclinando su propia cabeza como si hicieran una reverencia. La culpa cayó pesada sobre mi pecho, como una piedra inmensa. Me estaban reconociendo como su nueva líder. Uno de los pastores lanzó un aullido con su cabeza apuntando a la noche, donde una opaca luna llena apenas alcanzaba a iluminar la espesura del bosque. El resto lo imitó, incluidas las herders. El bosque se llenó de aullidos, y el peso que había estado aplastando mi pecho se aligeró un poco. 6. Los cachorros todavía no han abierto los ojos. Son unos amasijos de carne rosada que tiembla y emite gemidos de vez en vez. Son mis hijos, pero no sé si los quiero. Supongo que en algún momento lo voy a hacer. Por ahora solo los miro un poco horrorizada de que hayan salido de mi interior, de que estén sanos. Howe, el nombre que en mi cabeza le puse a mi compañero, lo solisquea con su hocico húmedo. Parece feliz. No son los primeros cachorros de esta renovada jauría. Otras herders dieron a luz cachorritos sanos antes que yo. Miro a los míos y no puedo evitar el pensamiento de si habrán heredado de mí algo más que las manos, en sustitución de las torpes patas delanteras de los pastores. ¿Qué clase de inteligencia poseerán mis hijos? ¿Cómo será la especie híbrida que están inaugurando con su nacimiento? Pero hay cosas más urgentes en las que pensar y de qué ocuparse ahora. En cuanto estén más crecidos, debemos partir. He logrado explicar y convencer al grupo de que debemos movernos de aquí. Los machos han aprendido a interpretar el lenguaje de señas, que cada minuto se hace más sofisticado. Les he dicho que lo mejor será alejarnos del bosque y buscar las antiguas ciudades de los hombres. Allí, con mayor probabilidad, encontraremos qué comer. En el fondo, fantaseo con la idea de toparnos con otros sobrevivientes. No es tan descabellado que los haya. Al resto creo que no les simpatiza mucho la perspectiva de dejar el refugio, pero saben que, si no lo hacemos, más temprano que tarde moriremos de hambre. Debemos adaptarnos, mutar, cambiar las viejas costumbres. Es la responsabilidad de las herders utilizar esta supuesta inteligencia superior que tenemos para hacer de la vida algo más que esta lucha absurda por la supervivencia. Uno de los cachorros ha abierto los ojos. Me mira por primera vez y siento que los pelos de mi nuca se erizan. Aprieta uno de mis dedos con su manita larguirucha. Percibo, inexplicablemente, una agudeza en esa mirada infantil. Mi retoño me mira como si supiera el gran trabajo que tiene por delante, el mundo entero que le tocará reconstruir, y yo, por primera vez, me siento aliviada al pensar en las cosas que podrán suceder mañana.